pudiendo adorar la presencia de costumbre, ¿verdad? Es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Espérenme que ahorita estoy buscando mis apuntes. Creo que es una bendición. Estuvimos el viernes pasado, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias, lo puse un poquito más atrás porque me salía, ¿verdad? Entonces yo les decía, me muevo mucho, pero estamos un viernes más. El pastor ha tomado a bien el hecho de invitarme a predicar. Entonces, pues vamos a adorar al Señor, es lo que tenemos que hacer. Vamos a aprender de la palabra de Dios y sobre todo, pues vamos a poner nuestro corazón a la disposición del Señor. Que sea el Señor quien nos hable en esta noche, amén. Entonces, cuando el pastor me dice, ¿verdad?, que quiere que esté viniendo viernes, algunos viernes pues voy a tener la posibilidad, otros por el mismo ministerio se me va a dificultar mucho porque pues por el ministerio, gracias a visito iglesias, ando visitando otras iglesias, pero esta noche quiero hablar especialmente de un suceso que pasó en el Antiguo Testamento y algo que quizás Dios tocó a mi vida también. Obviamente cuando uno empieza a predicar, a preparar temas, uno se tiene que predicar a sí mismo y que Dios toque la vida de cada uno de nosotros. Pero hace muchos años existía una relación entre, ustedes ya la conocen creo yo, pero se la voy a parafrasear un poquito. Está en el Primera de Samuel, en el capítulo 20 específicamente, en el 17, si usted quiere leerlo. No lo voy a leer porque no es el punto principal, sino que el otro capítulo quiero leerlo. Pero ténganlo ahí porque el viernes pasado yo les comentaba y ustedes tienen que investigar. O sea, todo lo que nosotros aquí venimos a decir, usted tiene que leer, investigar para ver si es cierto, para ver todas las cosas que nosotros podamos predicar o decir aquí. Pero en ese capítulo 20, 17 del primer libro de Samuel, encontramos una amistad bastante profunda que existe entre David, en aquel momento no era rey todavía, y Jonatán. Una amistad bastante especial porque en ese preciso momento en el que estas dos personas se hicieron como un pacto. O sea, ustedes saben que el rey David, bueno, en ese momento, aclaro, no era rey, sino que era el rey Saúl. Pero el rey Saúl, como que en algún momento de su reinado llegó a sentir celos de David. Usted sabe eso, ¿verdad? Y en algún momento usted sabe que el rey David quería incluso hasta asesinar a David por los celos ministeriales quizás, o por los celos. Ustedes saben que Jehová se había apartado del rey Saúl. Entonces, pero en ese contexto, Jonatán y David hicieron una promesa, porque dice la palabra de Dios de que Jonatán llegó a amar a David en esa relación de amistad, ¿verdad? De amistad, de hermandad, como a sí mismo. Imagínense, cuando usted llega a amar a una persona como a sí mismo es porque realmente era amigo de David. O sea, Jonatán y David eran íntimamente amigos, eran bastante amigos, y esto quiere decir que se gestaba una relación. Obviamente el rey David llegó a ser como cuñado, ¿verdad?, de Jonatán, pero en ese momento estaba ese contexto en el cual estas dos personas se juraron amistad, dijeron que iban a ser amigos y que pues la amistad no iba a terminar. Entonces, más adelante, en el libro de Samuel siempre, pero en el capítulo número 9, en el segunda de Samuel, búsquelo por favor, y ese sí lo vamos a leer. El segundo libro de Samuel. Un día David, me imagino yo, se despertó y se acordó de ese pacto que había hecho con su hermano, que no era de sangre, pero lo miraba como hermano. Dice la palabra de Dios en ese que les di, si quiere leerlo usted, donde Jonatán amaba a David como a sí mismo. O sea, había una relación muy bonita. Pero en este libro, en el segunda de Samuel, estoy en primera, permítame. Segunda de Samuel, el capítulo 9, lo vamos a leer. Encontramos que este pacto que había hecho Jonatán y David repercutía en el futuro. O sea,
había un lazo de amistad que en el futuro pues se iba a echar de ver todo eso, y eso es lo que vamos a leer. El capítulo 9 lo vamos a leer como de costumbre. Creo que vamos a leer Biblia. A mí me gusta leer bastante Biblia. Y dice: bondad a David hacia Mefiboset. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey David le dijo: ¿eres tú, Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo: David, Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Puede sentarse, hermano. Fíjense qué interesante esta relación que existió antes, ¿verdad? De que el rey David fuera electo o fuera elegido como rey. Esta relación, como en el futuro dio un impacto para una persona. Pero déjeme contarle, y esto solo se lo voy a contar porque en 2 de Samuel 4:4 cuenta la historia de lo que le pasó a Mefiboset. Imagínense qué culpa tenía un niño. Yo no sé cuántos años, pastor, pudo haber tenido Mefiboset, pero probablemente un niño de 2, 3, 4 años, pongámosle, que sucedió una tragedia. Él vivió una tragedia que quizás muchos de nosotros pudimos haberla vivido. O cuando nosotros leemos esta historia y nos comenta en este capítulo 4, versículo 4, nos ponemos a pensar todo lo que nosotros hemos traído en nuestra vida, todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Pero resulta que en ese momento, usted sabe, ¿verdad? El Antiguo Testamento, había muchas guerras, existían muchas cosas. En una de esas, pues asesinaron al rey Saúl y también a Jonatán. Entonces el rey Saúl es asesinado, y el que iba a ser el sucesor, porque obviamente Jonatán, el hijo, seguía para poder ser rey con sangre de linaje, también fue asesinado. Entonces usted sabe que en ese contexto, la mayoría de reinados, cuando caían o algo así, lo que las personas buscaban es ir a asesinar a todo el linaje del rey. Entonces yo me imagino en ese momento, porque pues en aquel momento era muy difícil llegar que la voz corriera. Hoy usted, pues digamos, en San Miguel pasó un accidente y usted ya lo ve en Facebook o en TikTok o en YouTube. No sé, yo no tengo TikTok, de verdad se lo digo, no tengo TikTok, pero está la herramienta y se puede notificar de las cosas que suceden. Pero en aquel momento no. Me imagino que alguna persona salió corriendo, llegó al lugar a anunciar: el rey ha sido muerto, mataron al rey, mataron a su hijo. Entonces viene la nodriza, pongámosle la nanita, la persona que cuidaba a Mefiboset. O sea, estamos hablando de personas de la realeza, pues, que vivían en el castillo, porque la persona que cuidaba a Mefiboset tenía que andar viviendo también en los castillos, o sea, cuidando a Mefiboset. Pero quizás había ese cariño, porque cuando usted cuida, por ejemplo, a una persona desde chiquito, como que le agarra un cariño, ¿verdad? Hay personas que a uno lo quieren bastante, que lo han cuidado, y no necesariamente sea como un linaje, pues, o una consanguinidad, o sea, que haya un parentesco consanguíneo. Entonces eso quiere decir que esta señora, al preocuparse, dijo: bueno, probablemente asesinaron al rey, asesinaron al hijo, van a venir al castillo, van a venir aquí y van a querer asesinar a todas las personas que han quedado. Me imagino una mañana o una tarde de locura, ¿verdad? Donde el rey ha caído y todas las personas, ¿verdad? Como cuando hay un terremoto, usted se ha fijado, ¿verdad? Para el 2001 yo tenía como
10 años creo yo, pero me acuerdo muy bien. Entonces era una locura, hermanos. O sea, unos andaban, se lían, se quedaron los sismos. Entonces en esas crisis, ¿verdad?, donde todo empieza a moverse. Y entonces en ese momento me imagino los palacios, ¿verdad?, o ese palacio, una locura, ¿verdad?, todos, porque mataron al rey, mataron al hijo. Y después viene la nodriza, y con ese cariño, amor de madre probablemente, que cuidó al niño, que era muy tierno aún, lo agarra entre sus brazos. Si usted lee el 4:4, léalo bien. Se lo lleva. La palabra de Dios no dice con qué tropezó, pero tuvo una gran mala suerte Mefiboset, porque a los 3, 4 años, póngale 2, 5, ya lo vio ahí, 5 años, póngale 4, 5 años, salió corriendo y cae, y sus 2 piernitas fueron quebradas. En esa gran carrera, ¿verdad?, donde la nodriza llega, su nanita, la persona que cuidaba a Mefiboset, lo agarra, sale corriendo, cae, y sus 2 piernitas fueron quebradas. Entonces, desde ese momento, me imagino yo, fueron a parar a Lodebar, un lugar donde no existía palabra. Eso significa Lodebar, un lugar donde los peores criminales llegaban. Y yo me pregunto, cuando pues estaba redactando todos los estudios, ¿verdad?, donde estaba redactando este mensaje, y digo, ¿qué culpa tenía Mefiboset con 5 añitos? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tenía él de que haya perdido sus 2 piernas? No las perdió, sino que se quebró y era lisiado de por vida. ¿Qué culpa tenía? Imagínense qué interesante es que un niño de 5 años, quiere decir que de 1 a 5 años, vivió en el palacio del rey. Andaba sobre las faldas del rey, del príncipe. Era un futuro prospecto para rey. Mefiboset era un futuro prospecto para el rey, porque era nieto del rey. Imagínense qué interesante. ¿Y qué culpa? ¿Qué pasa? Pero ¿cómo nosotros vamos a decir qué le pasó, verdad, a Dios, o reclamarle? No, en el momento en que nosotros llegamos a entender que las cosas pasan por algo, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Pero imagínense, Mefiboset, de la edad de 1 a 5 años, anduvo en los palacios, no se preocupaba, vivió como rey, tenía nodriza, le atendían, ¿verdad? No se preocupaba de nada. Y de repente, en un cambio de historia, cambio rotundo, viene y pasa esta gran tragedia, y se va para Lodebar. O sea, porque ahí es donde terminó viviendo Mefiboset. Y a veces nosotros traemos todas esas secuencias del pasado. Eso es lo que les decía el viernes, que era como la continuación, ¿verdad?, este viernes. Y a veces traemos esas marcas que el pasado nos ha dejado. Fíjense que quiero contarle una historia. Hace muchos años yo tuve la oportunidad, esto ya lo he dicho muchas veces en muchas predicaciones, pero yo tuve la oportunidad, Dios me dio el privilegio de trabajar en una buena empresa. Era Buffalo Wings, Sireva SADCB, así se llama la empresa, todavía existe. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir al Buffalo, es un restaurante, pero yo trabajé ahí y tuve la oportunidad, porque Dios me dio el privilegio de ser parte del cuerpo gerencial. Entonces, como gerentes, nos llevaban al Hospital Bloom, y nosotros entramos al Hospital Bloom, y llevábamos como sonrisa a los niños, llevábamos globitos, porque ese era el proyecto de ese momento. Entonces todos los gerentes nos reunimos, llegamos al Hospital Bloom, y yo no sabía, o sea, yo sí sabía que íbamos al Hospital Bloom, pero entramos precisamente al área donde están los niños con cáncer. Y cuando vamos entrando, pues nosotros alegres, ¿verdad? Llegamos y se los digo, entramos así en un pasillo, cabal, era el piso blanco. Entramos aquí, estaba una puerta como esta, así, solo que tenía un cuadrito nada más, un cuadrito, y la demás, me acuerdo que era como gris la puerta y era un cuadrito. Y nosotros entramos y los doctores nos dicen, ahí no vayan a entrar, porque ahí hay 2 niños, pero esos ya solo estamos esperando que llegue su hora. O sea, están desahuciados. Y estaban los demás niños, era un salón un poquito, quizás el triple de esto, donde estaban los niños ahí, y uno no miraba el típico niño, ¿verdad?, sonriendo, riéndose, porque ¿cómo? Pues si estaban en un proceso. Sin embargo, pues en el momento, ¿verdad?, se reían, compartíamos.
Pero muchos de nosotros, con mis compañeros, nos quebramos, porque nomás entramos medio, vimos a 2 niños ahí respirando con aire artificial, nos quebramos. Salimos algunos, o sea, nos tocó el corazón, y yo en mi mente solo dije: Señor, ten misericordia, porque ¿qué culpa tienen estos niños de haber nacido con esta enfermedad? Esas son las cosas que quizás en el momento no podemos entender, pero sí sé que tiene algo preparado el Señor. Yo sé que probablemente fueron de bendición para sus familias. Probablemente alguien se arrepintió y llegó al Señor por medio de estas 2 criaturas. Obviamente yo no sé el proceso que siguió, pero para nosotros fue un poquito como nos quebró el corazón. Estoy hablando, eso fue hace 10 años, o sea, todavía era un poquito más joven yo. Pero le pedí al Señor y le decía: Señor, ten piedad. No sé qué habrá pasado. Al final pues salimos contentos, por los niños un poco contentos. Muchos de mis compañeros no eran cristianos y se quebrantaron. Oré por ellos, algunos no sé, probablemente yo pues hice el llamado, no sé si aceptaron, pero un propósito pasó. Pero ¿qué culpa tenían estos niños? No hay ninguna culpa. Muchas veces, a veces nosotros pasamos situaciones que no tenemos la culpa de que esté pasando eso. No tenemos la culpa de que nos haya pasado en un pasado, valga la redundancia, o que nos haya pasado cuando éramos pequeños, pues. No tenemos la culpa de eso, a veces. Pero Dios sí puede restaurar corazones. Y si nosotros vivimos cosas es porque Dios tiene preparado algo para nosotros, para dar testimonio, para poder hablar de las maravillas de Dios. Mire, yo solo estoy hablando cosas porque realmente no tengo o sea, con ustedes no, si al caso los he saludado pues, pero yo sé que Dios nos está hablando esta noche. Pero a veces traemos cosas del pasado, y eso es lo que le pasó a Mefiboset. Imagínense, Mefiboset ya en Lodebar, un lugar donde los pandilleros, por decir algo, los ladrones, póngale en el contexto que nosotros vivimos, ahí vivía todo, malhechor. O sea, un lugar donde quizás no llegaba la luz, la esperanza. Imagínense cuántos años, quizás dice la palabra de Dios que Mefiboset hasta hijo tenía ya. ¿Cuántos años han de haber pasado? Imagínense, yo no sé si usted se ha fijado yo soy un poco impaciente a veces. A veces nosotros queremos ya las cosas, queremos que Dios nos responda ya, pero no es cuando nosotros querramos, sino es en el tiempo de Dios. Usted sabe, en el Kairos es el tiempo de Dios, no en el crono, ¿verdad? En el tiempo terrenal o el tiempo normal. Es cuando Dios quiere, nos va a contestar. Pero a veces nosotros queremos que ya nos conteste. Queremos que ya ser sanos. Queremos que nuestro familiar sea sano ya. Pero a veces no pasa así, porque no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a entender y dejar que el Señor se mueva en nosotros, ahí es donde, a pesar de la dificultad que tengamos, a pesar de la enfermedad que tengamos, Dios se mueve en nuestros corazones y llegamos a entender que Dios tiene algo para nosotros. Pero a veces queremos ya. Yo quiero esto ya. Fíjense que yo a veces he cometido muchos errores, obviamente, como todos, pues. Pero a mí me gustan las cosas ya. O sea, cuando yo planifico algo o alguno, yo quiero ya. Yo les digo ya, lo necesito para ya. Y así soy a veces. Y yo digo, pero a veces hay que esperar. Tenemos que esperar. A veces podemos pasar pidiendo 5 o 10 años. Probablemente quizás ni nosotros vamos a ver el milagro, sino que nuestros hijos o cualquier otra persona, y nosotros nos vamos, pero gracias a nuestra oración se cumplió. Pero es en el tiempo de Dios. Imagínense Mefiboset cuánto tuvo que esperar, y quizás él ni se imaginaba que una mañana se iba a despertar el rey David y se acordó quizás de Jonatán. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene tiempo de no saber de alguien y en la mañana usted es bueno ya saber qué fue de esta persona, a saber si alguna ex amigo, pues él se acordó y dice, bueno, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda concretar el pacto que había hecho con Jonatán? En memoria a Jonatán, en memoria de esa gran hermandad que hubo, ¿hay alguien? Sí, dijo Siba, pues conoce a alguien.
Imagínense cómo Dios va haciendo las cosas, porque Siba fue una persona que sirvió al rey Saúl y también a este momento está sirviendo al rey David. O sea que Siba vivió ese proceso de cambio, ¿verdad? Que estuvo con el rey Saúl y después con el rey David. Yo me imagino que Siba en el momento, sí hay uno, quedó uno que es hijo de Jonatán, que está lisiado, vive en Lodebar. Bueno, me imagino, pues, les digo, no lo dice así, pero yo me imagino, haga usted sus conjeturas, ¿verdad? Me gusta como llevarlos en el momento. Pues quizás dijo, vayan a buscarlo. Y se van a buscarlo, y me imagino en aquel momento, ¿verdad? Que llegan donde Siba, y llegan en ese momento y le preguntan, Siba, el rey te manda a llamar, vamos. Y yo me imagino Siba de haber dicho, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? De hecho la palabra dice, ¿quién soy yo? Este perro muerto. O sea, se compara o sea, imagínense lo interesante que Siba, Mefiboset se compara a un perro muerto. Usted ha visto, ¿verdad? Lastimosamente, pues ahora las leyes han mejorado un poquito, pero yo no hay día que no salga al occidente del país y no vea un chuchito que esté muerto. Siempre que salgo veo un chuchito que lo han atropellado. Voy a Zaragoza, voy a Santa Ana, Chalchuapa, Huachapán. Entonces, él se compara, o sea, porque pasan y nadie, ¿verdad? Ahora tenga cuidado, porque sí, ya hay multas bastante graves por eso. Pero él se comparaba y decía, yo soy un perro muerto, ¿cómo se van a fijar en mí? El rey, ¿cómo me va a ver? Si yo soy lisiado de los pies, vivo en Lodebar, no sé, quizás pedía, no sé. Pero llegó, las personas del palacio lo llevan y dice, pero yo me imagino que ha de haber un conflicto en él. Y ha de haber dicho, ¿cómo yo voy a ir al palacio si yo no soy nadie? No soy nadie. 5 años, yo no sé si se acuerda usted, algunas cosas se recuerda cuando tenía 5 años, pero hay muchas de las cosas que uno pues las vivió porque su papá o mamá lo alimentaban, y así fue como fue creciendo, pues. O sea, yo me acuerdo de muchas cosas antes de los 5 años, pero no era como que era autosuficiente, ¿verdad? Yo podía tomar mis decisiones. Y se lo llevan al palacio, llega ante David y dice el 6, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. O sea, todavía sabía él, Mefiboset sabía que lo llevaban ante el rey. Yo no sé si Mefiboset sabía de la relación que tenía con Jonatán. Solo tenía 5 años, salió huyendo toda su vida en Lodebar, un lugar donde la tierra no valía nada. Y del 7, y dijo, no tengas temor. Esto me hace pensar lo que les decía, que a lo mejor Mefiboset llegó con miedo, con temor delante del rey. Quizás con un pánico, ¿verdad? De que me va a matar, o no sé qué quiere. Y viene y dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre. Oiga esto es maravilloso, hermano, léalo conmigo. Y dice, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Y le dice, tú pues y tu casa labrarás, le servirás a Mefiboset, y desde ese momento tú, Mefiboset, vas a comer en mi mesa. O sea, imagínense lo maravilloso del Señor, lo maravilloso de Dios. O sea, lo lindo que es el Señor, de que quizás nos sacó de ser mendigos y ahora estamos a la mesa del rey. O sea, Mefiboset, después de estar pidiendo, yo no sé, quizás estar rebuscándose, ¿verdad? Como se dice en salvadoreño, para poder comer, él y su hijo, para poder comer, después estar a la mesa del rey, en el palacio. Porque si se recuerda, eso todo era de él.
y se le fue quitado abruptamente. ¿Lo merecía? No. Probablemente no lo merecía, porque de 5 años, ¿qué puede pasar? Pero el Señor le devolvió todo lo que era de él, todito lo que era de él. Fíjese, cuando yo veo estas cosas, digo, la maravilla que Dios tiene para cada uno de nosotros. En ese mismo momento vienen y van a cambiar a Mefibosé y le dicen: pónganle los mejores trapos, pónganle la mejor ropa. Hoy va a vestirse como la realeza. Me imagino que cuando llegaba todo apestoso, con su ropa de racada o racada, no sé, rota. Pero lo cambiaron y desde ese momento iba a estar al nivel en la mesa del rey. Y muchas veces nosotros traemos eso. Se nos olvida que tenemos un gran rey. Se nos olvida que lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero solo tenemos que buscarle a Él. Tenemos que tener fe. Nunca olvidar de la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Porque sin Cristo nosotros somos cojos, hermanos. O sea, somos lisiaditos de los pies. Pero ya cuando recibimos al Señor, ya nos sentamos a la mesa del rey. Ya Mefibosé, cuando sentaba en la mesa, me imagino con todos ahí, con el rey David, con sus hijos, o sea, con todas las personas que comían en la mesa del rey, él ya estaba a la altura, ya se sentaba, sus piecitos no se le miraban, porque la manta, el manto de la mesa cubría sus pies. Y así nos cubre el Espíritu Santo a nosotros, así nos cambia a nosotros. Haga memoria de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Probablemente quizás éramos peor que Mefibosé. Si yo me sentara a platicar con ustedes, quizás no pararíamos todo el día de decir que hemos pasado graves cosas. Hemos pasado cosas quizás que nos duele. Pero el Señor quita todas esas dolencias. El Señor sana corazones. El Señor nos devuelve lo que era de nosotros. Eso sí, tenemos que entender que es en el tiempo de Dios. No podemos venirle a exigir, ¿verdad? No, hay que tener paciencia. Pero el Señor nunca se queda con nada. Una vez fuimos mi sobrino y yo tenemos una especie de negocio. Bueno, es un negocio. En esa oportunidad pues fuimos y íbamos a una fiesta. Él es payasito. Él es abogado, pero es payasito. Y nos invitan a un lugar, era en el Burger King. Era el Burger King que está allá por Metrocentro, en esa calle. No sé si está ahí todavía. Pero nos invitan, él llevaba la fiesta. Cuando llegamos nos dicen, miren, era otra señora, no era la mamá de la niña, pero le dicen, miren, la niña tiene leucemia. Entonces yo digo, sí he visto cosas, ¿verdad?, que me han partido el corazón. Y dice la persona, bueno, dice, vamos a disfrutar. La niña cumplía 2 semanas después, años. Pero dijo la señora, a mí me tocó el corazón, yo soy como madrina de ellos, ¿verdad? De Taba, ¿verdad? Y dice, pero en esta oportunidad adelantamos el cumpleaños porque a ella ya le dejaron menos tiempo de vida. Entonces, imagínense nosotros ahí querer desarrollar una fiesta para niños, pues. Entonces, y que se había adelantado. Y pues la niña disfrutó, yo la vi, ¿verdad? Algo cabizbaja, pero riéndose. Entonces, y se me venía a la mente y decía esta parte de la palabra, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía la niña? A la semana, vaya, nosotros hicimos la fiesta, todo ahí, llegamos. Yo de verdad también oré por ella. O sea, no puedo hacerlo porque, pues, por respeto, ¿verdad? Tal vez ellos no son de la misma religión, no sé. Entonces, pero le dije a ella, ella me dijo que no, que estaban bien. Pero yo internamente oré por ella. Lastimosamente, ya cuando le contactaron a mi sobrino de nuevo, a las 2 semanas exactamente, pues la niña falleció. Fue su último, ¿verdad?, cumpleaños. Se le hizo como ella quería y todo. O sea, disfrutó. Pero venía y decía yo, ¿qué culpa tiene la niña? Pero después, cuando leía la palabra, decía, Dios tiene preparado algo especial. O sea, imagínense cómo decirle a una persona que ha perdido un familiar,
Pero Dios tiene algo preparado. Pasó el tiempo, yo no tengo contacto con la familia, fue algo que pasó, pero a mí se me partía el corazón, pero a la vez decía: Dios, tú tienes la respuesta. O sea, un propósito trajo a esa niña acá, un propósito, fue un propósito, el cual no lo sé. Pero lo que le quiero decir es que tenemos que confiar en Dios. Cuando estamos agarrados de la mano de Dios, las cosas van un poco mejor. Él nos da consuelo, Él restaura nuestro corazón, Él nos invita a que lleguemos a los pies del Rey, a que comamos en la mesa del Rey. Ya no íbamos a ser sirvientes. Mefibosé no llegó a ser sirviente. Mefibosé le dieron las tierras de Saúl, le dieron ropa fina, pudo comer con la mesa del Rey. Y así somos nosotros ahora que somos hijos de un gran Rey. Ahora nos sentamos con el Señor, estamos en la misma mesa. Estamos en la misma mesa y probablemente dejando atrás todo lo que traíamos, ¿verdad? Todas esas cosas, todos esos daños espirituales o emocionales, más bien dicho. Una vez, ya voy terminando. Una vez estábamos en la escuela La Sabana, no sé si la he escuchado, es allá en Merliot, en La Sabana. Y nosotros llevábamos, pues se llamaba, allá la disfrazábamos, nosotros hablábamos de la palabra, pero en ese momento como que habían prohibido el hecho de hablar de la Biblia. Imagínense qué tremendo. Yo no sé si se acuerdan, no sé si se acuerda el pastor que hubo un momento en el que era prohibido mencionar la palabra de Dios en las escuelas, o sea, como inducir a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora en día pues escucho a veces, ¿verdad? No es que esté a favor o en contra, pero el presidente como que menciona mucho a Dios y eso es bueno. Pero lo que le quiero decir es que en ese momento nosotros lo disfrazábamos y la directora pues nos abrió las puertas y nos dice: lleguen, o sea, yo sé que tú eres cristiano, estudiaste aquí, trae la palabra y habla de Dios, pero le vamos a llamar recreos dirigidos, porque no podíamos. Pero nosotros cuando llegábamos, gracias a Dios, todos los maestros nos decían: hermano, ¿iba a orar? Claro. Llegábamos, orábamos, hablábamos de casos esenciales de la juventud en el momento, en el contexto, y tocábamos textos bíblicos. Entonces, gracias a Dios, se nos abrió las puertas, hablamos ahí. En una de esas estábamos ahí reunidos, y yo todavía me acuerdo, algún día que vayan a la escuela de La Sabana, se los voy a enseñar. Hay un palo ahí de aguacate y una silla. Estábamos con mi otro compañero, estábamos sentados y llega una señorita. Y llega la señorita, y se lo digo de verdad con mucha madurez. Aquí casi no hay jovencitos, por eso lo estoy tocando. Esto quizás no lo tocara, porque siento que he predicado con jóvenes y sé manejarlo. Pero llega la señorita y nos dice a los dos, se nos queda viendo: yo ya no aguanto. ¿Y qué te pasa, verdad? O sea, ¿qué te pasa? Contanos, ¿qué es lo que te sucede? Y que yo ya no aguanto. En mi casa me están violando. Y yo ya no aguanto. Y mi compañero, ¿verdad? Que éramos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que llegábamos de la iglesia del Nazareno de Ciudad Merliot. Llegamos y mire, al principio, hermano, es como que el apantallazo, ¿verdad? O sea, el que, ¿qué le digo? O sea, la reacción, o sea, primero a uno se le sube todo a la cabeza, ¿verdad? Que cómo puede ser posible que haya gente que haga eso. Y que le digan a uno: sí. ¿Y quién? Mi padrastro. ¿Y por qué? Y ya uno empieza a investigar, ¿verdad? Y le decimos: ¿sabes qué? O sea, y cualquiera va a decir: pero hermano, ¿cómo va a creer que va a orar por ella en ese momento? Oramos por ella. Y le dijimos: en acto de fe, pidámosle al Señor que ya no te pase eso. Y empezamos a orar por ella. Nos metimos un poquito más y le dijimos a la directora, porque son casos bien legales que también no hay que dejarlos así. O sea, no podemos involucrarlos a ciencia cierta, pero empezamos. La directora ya al final llegó, cuando se acabó el año, llegó donde nosotros y me dijo: por la gloria de Dios, ya tenemos 6 meses donde no han puesto una mano encima de mí. Y yo estoy segura
de que fue la mano de Dios esa mañana orando al Señor. Esas fueron las palabras de esta chica. No sé si en ese momento, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado, verdad? No sé, la verdad es que no me interesa. Lo que me interesa es el proceso de esta chica. Y resulta que Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Y es lo mismo, venía a decir, ¿qué culpa tienen? No sé qué haya pasado usted en su juventud, en su niñez. No sé. Todos tenemos una historia que contar. Yo sé que el Señor sí la conoce, porque usted sí se ha abierto con Él. Y usted sí le ha contado a Dios todo lo que usted ha pasado. Porque estos son casos que suelen pasar. Y así puedo pasar toda la noche contándole de casos que me han pasado, o que yo he experimentado, o que me han dicho, que los jóvenes han llegado a mí y que hemos tratado de ayudar. Pero usted conoce su propio caso. Pero Dios restaura corazones. Dios sana heridas. Dios restaura corazones. Dios nos sana por completo. Por eso cuando nosotros venimos acá a la iglesia, cuando llegamos aquí por primera vez y entramos a la casa de Dios y quizás no sabemos nada del Señor, traemos muchas cosas, muchos estigmas, muchos paradigmas, traemos quizás muchas dudas. Pero cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, Él limpia nuestros corazones. Y eso es lo maravilloso de estar con el Señor. Que a pesar de lo que hayamos sido, a pesar de lo que hayamos vivido, el Señor puede usarnos a nosotros. Y así como David devolvió a Mefiboset lo que era de él, así Dios nos regresa a nosotros lo que es de nosotros. Así Dios nos llena de su infinita misericordia. Porque eso es lo maravilloso. Tenemos un Dios de amor. Sí sabemos que tenemos que actuar con bien, porque también sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero si usted se esfuerza, si usted viene constantemente, si usted escucha palabra de Dios, si usted llena su alma leyendo la Biblia, escuchando mensajes, alabanzas en todo momento, ahí reina el Señor. Y ya no somos minusválidos, sino que el Señor nos restaura y nos consuela. Y así ya podemos estar en la mesa del Rey. Y así podemos estar en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, papito lindo. Gracias te damos, Señor, por estas hermosas historias que sabemos, Padre, que tú, Señor, vas a obrar en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por lo maravilloso que tú eres, Señor, por lo fiel que tú eres, Señor. Gracias te damos, papito lindo, porque a pesar de que quizás somos inmerecedores de tanta bondad tuya, Señor, tú estás ahí, Señor, para regalarnos amor, Señor, para restaurar nuestros corazones, para borrar el pasado, Señor, para cicatrizar, Señor Jesús, toda herida, Señor, para restaurar corazones, Señor. Yo no sé, Padre Santo, que estás en los cielos, qué es lo que mis hermanos han pasado o han vivido, Señor, en ese proceso, Padre, porque sabemos que esto es de proceso, Señor. Pero sí sé, Señor, que tú limpias corazones, que tú restauras, Señor Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque a pesar, Padre Santo, que quizás en algún momento nos alejamos de ti, tú estás ahí, Señor, siempre, Padre Santo, para nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya, Señor, por ese mensaje, Señor, del rey David a Mefiboset, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado, Señor, quizás, Padre, de Lodebar, Señor, porque tú nos has traído a comer a tu mesa, Señor, a ser hijos tuyos, Padre. Gracias te damos, Padre Santo. Hemos venido, Señor, porque necesitamos de ti
porque estamos hambrientos de ti, Señor. Te necesitamos a ti, te amamos, Señor. Queremos decirte que te amamos, Padre Santo. Gracias infinitas, Señor. Pido que bendigas a mis hermanos, bendice al pastor, a sus hijas, a su esposa, Señor. Sé tú ministrando la vida del cuerpo pastoral, Señor, de esta iglesia. Los miembros, Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor. Gracias te damos por los hermanos que han venido a escuchar tu palabra, Señor, porque tú, Señor, no llegas fuera de tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, de verdad, denle un fuerte aplauso al Señor.